Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver acerca de lo que es MongoDB. Es más, en este video hay una serie de dos videos más en el cual estaremos explicando en este primer video qué es MongoDB, una manera general de describir esta base de datos. En un segundo video estaremos viendo cómo hacer la instalación y administración básica de MongoDB sobre una plataforma Windows. Y por último, en un tercer video, una explicación súper rápida de cómo hacer un CRUD con MongoDB y otro lenguaje de programación sumamente conocido para más o menos visualizar la forma de trabajar que tiene MongoDB y la facilidad que tiene para integrarse con estas plataformas. Entonces comenzamos con este primer video en el cual explicaremos acerca un poco de lo que es MongoDB y las bases de datos NoSQL. Como parte introductoria podemos observar que MongoDB en sí es una base de datos NoSQL. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Cuando hablamos de base de datos NoSQL hablamos acerca de que son bases de datos o sistemas de gestión de datos que, a diferencia de los modelos relacionales que conocemos y son muy conocidos, es que estos no usan el lenguaje SQL para la consulta de su información, sino utilizan diversos tipos de lenguajes para este tipo de consultas, como por ejemplo pueden ser, de repente, en este caso, ejemplos de base de datos NoSQL tenemos CouchDB, MongoDB, Cassandra, Redis y otras bases de datos más que están poco a poco surgiendo. ¿En qué se diferencian? Y mejor dicho, ¿qué ventajas me trae utilizar una base de datos NoSQL? Entre las ventajas tenemos que son mucho más escalables y soportan arquitecturas distribuidas. Por otro lado, son mucho más flexibles, me permiten hacer cambios en las bases de datos sin tener que hacer un stop en el servicio de base de datos. Puedo hacer el cambio en el esquema inserts, de repente borrar tablas, aumentar tablas, modificar campos, lo que sea, sin necesidad de tener el servicio. Y puedo ejecutarlo en máquinas con pocos recursos, es decir que puedo tener una computadora sumamente con recursos modestos, a diferencia de un servidor muy sofisticado, y puedo ejecutarlo con total normalidad y funcionar a la perfección, muy a diferencia de lo que es Oracle o SQL Server, que me demandan muchos recursos y necesitan de cierta infraestructura y cierta capacidad para poder ejecutarlo correctamente. Como desventajas, me presenta que tengo problemas en la compatibilidad con instrucciones de SQL, es decir que al haber, digamos, varias bases de datos no SQL, estas no pueden interactuar fácilmente con las SQL, es decir que no existe esa interacción o compatibilidad al 100%, de tal manera que no puedo integrar, digamos, estos dos tipos de sistemas de almacenamiento de datos. A diferencia de SQL, las no SQL no tienen todavía un estándar o una normativa que me permita de repente trabajar con esto. SQL claro que cuenta con esas estándares normativas de repente para poder trabajar y llevar a cabo un correcto despliegue con ese tipo de trabajos. Las bases de datos NoSQL no tienen un soporte completo, mejor dicho, como lo tuvieron las bases de datos SQL. NoSQL inicialmente fue trabajado y, digamos, creado para ser trabajado sobre el Linux, de repente un inicio. Y la mayoría de soportes o foros de repente se centran un poquito más en ese tipo de plataformas. Claro que sí trabaja también sobre Windows y otros sistemas operativos, pero todavía falta como que darle mucho más énfasis o direccionar toda esa información y conocimientos que se tiene sobre el despliegue de base de datos NoSQL sobre Windows. Y las herramientas para administración de estas bases de datos son en algunos casos muy nuevas o de repente son un poco desconocidas o no tan usadas por el mercado, por lo que la documentación es un poco baja y de repente la complejidad se da porque en muchos casos es preferible utilizar o acceder a ese tipo de bases de datos y administrarlas por consola, ¿no? Por la misma consola, ya sea el CMD de Windows o las terminales que maneja Linux. Ya entrando en tema, MongoDB lo que es, como mencionaba, es un ejemplo de base de datos no SQL, es un ejemplo. MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que su información no la guarda en registros como lo hace una tabla, o no las guarda en tablas, por decirlo así, o en filas, sino que las guarda en documentos y toda la información los guarda en un solo archivo. En este caso podemos ver a la izquierda que tenemos una forma de cómo guarda MongoDB un registro. En esta forma lo que está haciendo es guardarlo, utiliza JSON para poder guardar la información. Si nos damos cuenta, lo guarda como si fueran atributos y nombres, así sin necesidad de alguna codificación ni nada. Permite también tener una información de forma anidada, registros sobre registros. Si podemos ver, tenemos aquí en la parte de amigos un arreglo, luego vienen más nombres,
y así sucesivamente. Acá también hay otro arreglo y todo ello. Entonces todos el mismo documento nada más. MongoDB también es una base de datos de código abierto, está desarrollada en C++, y digamos la marca como tal, o de repente la comunidad como tal, como metas que al lanzar MongoDB tiene que garantizar una alta disponibilidad, tener un alto rendimiento. Justamente esto tiene que ver con el tema de que se ejecuten en máquinas con pocos recursos y un fácil escalamiento, o sea que me permita hacer lo que yo desee sin necesidad de estar dependiendo del servicio de base de datos, del servidor o lo que sea, sino que puedo modificar mi esquema y fácilmente se pueda desplegar. Entre los componentes principales de MongoDB tenemos tres componentes principales, que tenemos a Mongo, que vendría a ser el servicio principal o el core de MongoDB. Análogamente hablando con MySQL sería como que el servicio de MySQL que tenemos en Windows. De igual forma, en sí podremos decir que Mongo es como que el demonio principal, hablando en Linux, de MongoDB, que hace que MongoDB se pueda ejecutar sin problemas en un equipo. Mongoose vendría a ser como un router o como un direccionador entre la interfaz, digamos, de alguna otra entidad que quiera consultar datos con MongoDB, con la base de datos de MongoDB, y justamente el sistema de almacenamiento de MongoDB. Lo que hace es recibir las consultas, direccionarlas, ejecutar las consultas y traer los datos que se haya pedido y mostrarlas a la entidad que la haya pedido. Los Mongo Files son la mínima unidad de almacenamiento o de manipulación de datos, mejor dicho, que utiliza MongoDB para trabajar. Esto justamente se trabaja en un sistema de almacenamiento llamado Grid File System, que lo que hace es guardar justamente la información de MongoDB en pequeños archivos, y estos pequeños archivos se componen por Mongo Files. Algunas herramientas ya para la administración de MongoDB tenemos, como es Mongo, para iniciar justamente la interfaz por consola de MongoDB, MongoStat para poder ver el estado del servicio de MongoDB de base de datos, si está activo, corriendo, si se ha detenido o tiene algún error o lo que sea. Mongo Import y Mongo Export, que se hace para la importación y exportación de datos, o sea, de tener un archivo JSON o CSV puedo exportarlo a MongoDB y viceversa. MongoDump lo que me permite es hacer una conversión de archivos BSON a JSON, o sea, BSON es una versión de JSON pero en binario. Entonces lo que hace es MongoDump es hacer esa conversión de BSON a JSON para poder tener una mejor manipulación. Y Mongo Restore para poder hacer alguna restauración de datos que había tenido en otra instancia y que quisiera pasar a otra instancia. Con esto terminaríamos ya la parte, digamos, general de MongoDB, más o menos en unos conceptos que estaremos viendo más adelante en los otros videos, como por ejemplo en el segundo video y en el tercer video. Y nada, gracias.